Bienvenidos de nuevo a mi canal. Como siempre estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes y de compartir un tema que sé que a muchos les va a interesar, porque, admitámoslo, a todos nos encantan los dramas y las historias de amor. Y hoy, amigos, nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de las celebridades turcas, específicamente en la vida amorosa de una de las parejas más queridas y mediáticas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel, de Kerem Bürsin, y de ¿aún existe el amor? ¿Sigue viva la llama? ¿Hay señales que nos indiquen que esta historia no ha terminado? Prepárense porque vamos a desentrañar juntos los rumores, las declaraciones y las pistas que nos han dejado estos dos actores a lo largo del tiempo. ¿Están listos para un viaje por el drama, la especulación y, por qué no, la esperanza? Pues pónganse cómodos porque esto está a punto de comenzar. Y por cierto, antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Es gratis y así no se pierden ni un solo chisme. Así que sin más preámbulos, entremos en materia. Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Quién no recuerda la explosión de química que vimos en Love is in the Air? La serie que los catapultó a la fama internacional, y que también, para el deleite de sus fans, los llevó a enamorarse en la vida real. Fue un romance de ensueño, lleno de momentos románticos, apariciones públicas, y una conexión que parecía innegable. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la pareja, y los fans enloquecían con cada pequeña interacción. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y la inspiración para otros tantos. Pero como suele suceder en Hollywood, y en este caso en Estambul, el cuento de hadas no duró para siempre. Después de un tiempo, la noticia de su separación nos cayó como un balde de agua fría. Los rumores de infidelidad, las agendas apretadas y las diferencias irreconciliables comenzaron a circular. Fue un momento triste para los seguidores de la pareja, quienes esperaban verlos juntos por mucho tiempo más. Sin embargo, como dice el dicho, el amor no es eterno, pero los recuerdos sí lo son. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Cómo han llevado Hande y Kerem sus vidas después de la separación? ¿Han rehecho sus vidas amorosas? Y lo más importante, ¿existe la posibilidad de una reconciliación? Para entender a fondo el panorama actual, debemos retroceder un poco y analizar el contexto en el que se desarrolló su relación y, sobre todo, la posterior ruptura. Love is in the Air no solo fue un éxito televisivo, fue un fenómeno cultural. La serie, con su trama ligera y romántica, resonó en audiencias de todo el mundo, y la química entre Hande y Kerem traspasó la pantalla. Era evidente que entre ellos existía una conexión especial, una complicidad que iba más allá de lo profesional. Los fans se enamoraron no solo de sus personajes, sino también de la pareja en la vida real, y su romance se convirtió en el tema de conversación predilecto en redes sociales y medios de comunicación. La atención mediática que recibieron fue abrumadora. Cada paso que daban, cada foto que publicaban, cada comentario que hacían era analizado al detalle. Esto inevitablemente ejerció una presión considerable sobre la pareja. Vivir bajo el escrutinio público constante con las expectativas de millones de personas puestas en ellos, no es tarea fácil. Los primeros meses de su relación fueron idílicos. Se les veía felices y enamorados, compartiendo momentos especiales en eventos públicos, en viajes y en redes sociales. Las declaraciones de amor eran frecuentes y los gestos románticos constantes. Parecía que su amor era indestructible, un cuento de hadas que se materializaba en la vida real. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a surgir los primeros rumores de crisis. Las agendas apretadas, los compromisos laborales y la distancia, a veces física, empezaron a pasar factura. Las especulaciones sobre posibles desencuentros y diferencias comenzaron a circular. La presión mediática, la falta de privacidad y las exigencias de sus carreras pudieron ser factores determinantes en el deterioro de su relación. Y entonces la noticia que nadie quería oír, la separación. El anuncio fue escueto sin dar demasiados detalles. Esto inevitablemente alimentó aún más la especulación. Los medios de comunicación y los fans se volcaron en buscar respuestas, en analizar cada gesto, cada palabra, cada publicación. Los rumores sobre las causas de la ruptura fueron muchos y variados.
Se habló de infidelidades, de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de caracteres, de la imposibilidad de mantener una relación a distancia y de las exigencias de sus respectivas carreras. La verdad, como suele ocurrir, probablemente reside en una combinación de todos estos factores. Pero, más allá de las causas de la separación, lo que realmente te importa es cómo Ande y Kerem han afrontado esta situación y cómo han reconstruido sus vidas. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. *** La vida de Ande después de Kerem, éxito profesional y discreción personal. *** Tras la separación, Hande Erçel se enfocó en su carrera profesional. Y lo hizo con éxito. Se convirtió en una de las actrices más solicitadas y cotizadas de Turquía. Protagonizó nuevas series, participó en campañas publicitarias con importantes marcas y se convirtió en un icono de la moda y la belleza. Su imagen se multiplicó en revistas, vallas publicitarias y redes sociales. Hande demostró ser una mujer fuerte e independiente, que no necesitaba de nadie para triunfar. Su estilo de vida, su elegancia y su profesionalismo la convirtieron en un referente para muchas mujeres. Aunque su vida personal ha sido objeto de interés, Hande ha mantenido un perfil discreto, evitando hablar abiertamente sobre su vida amorosa. Se le han atribuido varios romances, pero ninguno ha llegado a formalizarse. Ha sido vinculada con diferentes personalidades del mundo del espectáculo, pero nunca ha confirmado ninguna relación. Hasta el momento Hande parece estar disfrutando de su soltería, enfocada en su crecimiento profesional y en su bienestar personal. Su actitud ha sido interpretada por algunos como una muestra de madurez y de respeto hacia su privacidad. Otros, en cambio, han visto en ella una estrategia para mantener el misterio y alimentar la curiosidad del público. Sea cual sea la razón, Hande ha logrado mantener un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal, y ha demostrado ser una mujer que sabe lo que quiere y que no se deja influenciar por las presiones externas. El camino de Kerem después de Hande, discreción, viajes y nuevos proyectos. Kerem Bürsin, por su parte, también ha seguido su camino después de la separación. Ha participado en proyectos interesantes, ha viajado por el mundo y ha mantenido una actitud más discreta en cuanto a su vida personal. Se le ha relacionado con diferentes mujeres, pero nada que haya trascendido a una relación seria. Kerem, al igual que Hande, ha optado por no hablar públicamente sobre su relación pasada. Ha preferido centrarse en su carrera y en sus proyectos profesionales. Esto, sin embargo, no ha impedido que los fans y los medios de comunicación sigan de cerca sus pasos y analicen cada detalle de su vida. La discreción de Kerem ha sido interpretada por algunos como una señal de respeto hacia Hande y hacia la relación que mantuvieron. Otros, en cambio, han visto en ella una estrategia para proteger su privacidad y evitar generar controversia. Lo cierto es que Kerem ha logrado mantener un perfil bajo y ha sabido gestionar su imagen pública con inteligencia. A pesar de la separación, Kerem ha seguido siendo un actor muy popular y solicitado. Su talento, su carisma y su atractivo físico le han convertido en uno de los hombres más deseados de Turquía. Y aunque su vida amorosa ha sido objeto de interés, Kerem ha sabido mantener un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal. El resurgimiento de la esperanza, rumores, pistas y declaraciones enigmáticas. A pesar de que Hande y Kerem no han vuelto a estar juntos públicamente, ni han confirmado una reconciliación, hay ciertos detalles y señales que han alimentado la esperanza de los fans. Estas señales se pueden agrupar en tres categorías principales: la discreción, las redes sociales y las declaraciones indirectas. 1. La discreción. Tanto Hande como Kerem han evitado hablar abiertamente sobre su relación pasada. Han preferido mantenerse al margen de los escándalos y evitar declaraciones que puedan generar controversia. Esta actitud ha sido interpretada por algunos como una señal de respeto mutuo y por otros como una estrategia para mantener la privacidad. Sin embargo, la falta de declaraciones explícitas también ha dejado la puerta abierta a la especulación. 2. Las redes sociales. Aunque no se siguen en Instagram y no se comentan las publicaciones, los fans han notado ciertas coincidencias y pistas que parecen ser muy significativas. Por ejemplo, ambos han compartido fotos y vídeos desde lugares similares, con paisajes parecidos, o con mensajes enigmáticos que podrían estar dirigidos el uno al otro. Además, sus amigos cercanos han dejado comentarios o han compartido publicaciones que han avivado la llama de la esperanza. ¿Coincidencia o señales?
La realidad es que las redes sociales se han convertido en un campo de batalla para los fans, quienes analizan cada publicación, cada like, cada comentario en busca de pistas que confirmen o desmientan una posible reconciliación. 3. Las declaraciones indirectas en algunas entrevistas, Ande ha hablado sobre el amor y las relaciones, utilizando palabras que han resonado con sus fans. Ha hablado sobre la importancia de la conexión emocional, sobre el respeto mutuo y sobre la capacidad de perdonar. Por otro lado, Kerem ha mostrado en sus redes sociales mensajes sobre el amor, los sentimientos y el recuerdo. Aunque no ha mencionado directamente a Ande, sus palabras han sido interpretadas como una posible reflexión sobre su relación pasada. Estos tres elementos combinados han alimentado la esperanza de los fans y han mantenido viva la llama del romance entre Ande y Kerem. La discreción, las redes sociales y las declaraciones indirectas han creado un ambiente de misterio y especulación, que ha hecho que la historia de Ande y Kerem siga siendo un tema de conversación recurrente. El análisis profundo, ¿qué dicen las pistas? Para entender mejor la situación actual, es importante analizar en detalle las pistas que han dejado Ande y Kerem. Coincidencias geográficas Los fans han notado que ambos han compartido fotos y vídeos desde lugares similares. Por ejemplo, han visitado las mismas ciudades, han disfrutado de los mismos paisajes y han compartido imágenes de los mismos hoteles y restaurantes. ¿Casualidad? Posiblemente no. Estas coincidencias geográficas podrían indicar que ambos siguen compartiendo intereses y que, de alguna manera, siguen conectados. Mensajes enigmáticos Tanto Ande como Kerem han publicado mensajes enigmáticos en sus redes sociales. Frases sobre el amor, la nostalgia, el perdón y la esperanza. Estos mensajes, aunque no van dirigidos directamente el uno al otro, han sido interpretados por los fans como una posible reflexión sobre su relación pasada y sobre sus sentimientos actuales. Comentarios de amigos Los amigos cercanos de Ande y Kerem también han jugado un papel importante en la especulación. Algunos de ellos han dejado comentarios en sus publicaciones que han avivado la llama de la esperanza. Otros han compartido publicaciones que sugieren una posible reconciliación. Estas intervenciones, aunque podrían ser casuales, han contribuido a mantener viva la expectación. Entrevistas y declaraciones En algunas entrevistas, Ande ha hablado sobre el amor y las relaciones, utilizando palabras que han resonado con sus fans. Ha hablado sobre la importancia de la conexión emocional, sobre el respeto mutuo y sobre la capacidad de perdonar. Estas declaraciones, aunque no van dirigidas directamente a Kerem, han sido interpretadas como una posible reflexión sobre su relación pasada y sobre sus sentimientos actuales. Kerem, por su parte, ha optado por mantener un perfil más bajo, evitando hacer declaraciones explícitas sobre su vida personal. Sin embargo, sus publicaciones en redes sociales, que a menudo incluyen mensajes sobre el amor, los sentimientos y el recuerdo, han sido interpretadas como una posible reflexión sobre su relación con Ande. La posibilidad de una reconciliación, ¿es posible? La pregunta del millón, ¿existe la posibilidad de una reconciliación? La respuesta, como siempre, es incierta. Solo Ande y Kerem saben lo que realmente sucede en sus corazones y en sus vidas. Sin embargo, las pistas que han dejado a lo largo del tiempo sugieren que, tal vez, aún existe algo entre ellos. O al menos que el cariño y el respeto mutuo siguen presentes. Es posible que hayan decidido tomar caminos separados, pero que el vínculo que los unió en el pasado aún perdura. Quizás estén esperando el momento adecuado para volver a estar juntos, o quizás simplemente estén enfocados en sus carreras y en sus vidas personales. Para analizar la posibilidad de una reconciliación, es importante considerar los siguientes factores. El amor y el cariño A pesar de la separación, es evidente que Ande y Kerem se tienen cariño y respeto mutuo. Esto es un factor importante para cualquier posible reconciliación. La madurez Ambos han demostrado ser personas maduras, que han sabido gestionar su vida personal y profesional con inteligencia. Esto es esencial para cualquier relación duradera. El tiempo El tiempo es un factor clave en cualquier relación. El tiempo ayuda a sanar heridas, a reflexionar sobre el pasado y a tomar decisiones importantes.
Asterisco 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 la distancia asterisco asterisco la distancia, tanto física como emocional, puede ser un obstáculo para una reconciliación. Sin embargo, si el amor es fuerte, la distancia no es un impedimento. Basándonos en estos factores, podemos concluir que la posibilidad de una reconciliación existe, aunque no es segura. Todo dependerá de los sentimientos de Hande y Kerem, de su capacidad para superar los obstáculos y de su voluntad para volver a estar juntos. Asterisco asterisco conclusión, el misterio continúa, la esperanza perdura asterisco asterisco. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un recordatorio de que el amor puede ser complicado, pero también puede ser mágico. Y que a veces las segundas oportunidades existen. ¿O no? La única manera de saberlo con certeza es esperar y ver qué depara el futuro. Por ahora solo podemos especular y, por supuesto, soñar con un final feliz para esta historia. Los rumores, las especulaciones y las pistas que han dejado a lo largo del tiempo sugieren que tal vez aún existe algo entre ellos. O al menos que el cariño y el respeto mutuo siguen presentes. Es posible que hayan decidido tomar caminos separados, pero que el vínculo que los unió en el pasado aún perdura. Quizás estén esperando el momento adecuado para volver a estar juntos, o quizás simplemente estén enfocados en sus carreras y en sus vidas personales. La historia de Hande y Kerem es un reflejo de la complejidad del amor y de la fragilidad de las relaciones. Nos enseña que el amor no es un cuento de hadas, sino una aventura llena de altibajos, de alegrías y de tristezas. Y que a veces lo más importante es aprender a perdonar, a respetar y a seguir adelante. Por ahora, el misterio continúa. La esperanza perdura. Y los fans con el corazón en un puño, siguen soñando con un final feliz para esta historia de amor. Así que amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado los rumores, las declaraciones y las pistas que nos han dejado Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado las posibles razones por las que su relación terminó, y hemos analizado las señales que sugieren que aún podría existir algo entre ellos. ¿Conclusión? El misterio continúa, pero la esperanza persiste. Espero que este vídeo les haya gustado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem tienen una segunda oportunidad? ¿O creen que su historia de amor ya llegó a su fin? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir este tema con ustedes. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.